azúcar. Muy bien, bloque 2 de Mate Confucio, programa 37 y accidentado. Estábamos hablando de los tipos de azúcar, el azúcar blanca, el azúcar negra, el azúcar mascabo, y faltaba, decías, Laurita, el azúcar integral, o el azúcar... Sí, azúcar integral u orgánica, que tiene un color intermedio, digamos, no es blanca, tiene un color, un color té con leche. Ahora yo trato de mostrarla, igual después vamos a poner, me imagino vamos a poner una foto para que se vea, esta no se ve mucho. Tiene los, digamos, los cristales formados como el azúcar blanca, pero el color es un color té con leche. Y es azúcar integral u orgánica porque el proceso de producción es un proceso muchísimo más amigable con la naturaleza, un proceso agroecológico, ¿sí? Y luego el refinamiento no es, no se le hace un refinamiento tan largo como el azúcar blanca, ¿sí? Está bien, así esos después... cristalitos sí se forman, pero tienen alrededor de cada cristal todavía melaza. ¿Mm? Y por eso ese es el color que tiene. Bueno, y arrancamos por la caña de azúcar, hablar específicamente de la caña de azúcar, que es una planta de la familia de las gramíneas, de la familia de los pastos, una planta perenne que tiene una estructura subterránea con rizomas que sirven para multiplicar después la caña, así se va multiplicando. Son plantas altas, de 3, 4, 5 metros de altura, originarias de una zona de Nueva Guinea, que es esa isla que está al norte de Australia, que es muy particular porque tiene la mitad de la isla, la parte occidental pertenece a Asia y la parte oriental pertenece a Oceanía. Esas divisiones políticas que ha implantado el ser humano. Es originaria de ahí, pero se ha distribuido primero al sudeste de Asia, luego ha llegado a África, a Europa, y después ha invadido a través de la conquista América. El nombre científico es Saccharum o Saccharum officinarum. Es su nombre científico. América sí, la trajo Colón, ¿no es cierto? Sí, en el segundo viaje. En el segundo viaje. Y si bien es una planta perenne, como decía Martín, en la producción, digamos, industrial, se la cultiva como anual o bianual, porque después de 2 años la producción, el rendimiento empieza a decrecer. Entonces todos los años generalmente se renuevan las plantas. Sí, es de clima subtropical o tropical, está confinado. En nuestro país se cultiva en el NOA, en la zona por excelencia de cultivo, y el NEA, y también, bueno, Brasil, el Caribe, Asia, otros lugares. Como decía Laurita, los primeros en realidad que hay un problema ahí. Los musulmanes habían cultivado caña de azúcar en la península ibérica, y luego de la expulsión de los musulmanes, los españoles no se dedicaron a cultivar la caña de azúcar, sino que la llevaron a sus colonias en América, y ahí se empezó a cultivar. Y los portugueses también, la llevaron a la isla de Madeira, en el océano Atlántico, al norte de Tenerife, y ahí la cultivaban. Y ahí, en combinación con los lides, ahí viene el vino de Madeira, que es un vino con denominación de origen bastante conocido. No sé si ustedes lo escucharon hablar. No. No, pero bien. Bueno. Bueno, y de ahí se llevó a, decíamos, América, y los primeros cultivos van asociados con el uso de la mano de obra esclava para la zafra, que la zafra es, como se denomina, es una denominación de cosecha, y es la cosecha, como se llama por excelencia, a la caña de azúcar, la zafra azucarera. En la década, en 1660, el mayor productor mundial de azúcar era Barbados, 1660, siglo XVII. Después, en 1800, el primer productor mundial fue Jamaica, y después, el siglo XX, pasó a ser Cuba. Ese es un poco el derrotero, y está asociado, decíamos, el comercio. Laurita quiere hablar. No, decir, porque vos vas contando perfectamente, relatando cómo se va trasladando,
las cosas portuguesas en Brasil, digamos, hacer hincapié un poco esto, ¿no? Que se cultiva en el nordeste de Brasil, que sigue siendo aún hoy en día la zona más pobre de Brasil. Y eso empezó con el monocultivo de caña de azúcar, hace siglos, ¿no? Esa zona se empobreció, se fue desmontando para sembrar la caña y volver, digamos, volverlo todo un monocultivo, y se empobreció, digamos, esa zona, y eso perdura hasta la actualidad, a pesar de los esfuerzos que hizo Lula por sacar a millones de la pobreza, y eso viene desde ese año. Los portugueses, cuando se vieron que les quedaba poco tiempo, ahí empezaron a irse para la zona más del Caribe, ¿no? Barbados, Dominicana. Eduardo Galeano lo relata muy bien en Las Venas Abiertas de América Latina, toda la historia de lo que es el azúcar, sobre todo en nuestra América, ¿sí? Uno de los cultivos que nos duelen a los latinoamericanos. Por todo lo que conlleva, no por el cultivo en sí, sino que está muy, muy vinculado al aspecto económico y por lo tanto social de muchos de los pueblos, Sí, asociados a la esclavitud. Claro, el tema que la producción de caña de azúcar va de la mano de la esclavitud y de la degradación del ambiente también. Sí, que perdura hasta nuestro día, porque hoy en día la caña de azúcar no utiliza esclavos, pero sí utiliza maquinaria, y es un monocultivo, como decía Laurita, y se está llevando puesto también el Amazonas, para ampliar la frontera agropecuaria. Sí, y en Argentina el pedemonte de la selva de Yungas también, en algunos lugares, ¿no? Claro, bueno, la historia de la esclavitud, fíjense cómo está relacionada la caña de azúcar con lo que sufre hoy en día el continente africano. El continente africano, cuando Portugal descubre, supuestamente, ¿no?, la desembocadura del río Congo, ahí cerca al sur de Nigeria, ahí empiezan a tomar esclavos y venderlos en las colonias americanas. En ese triángulo, en un triángulo, ahí participa Inglaterra, que lo que hacía era llevar esclavos de la costa occidental africana hacia América, vender los esclavos en América, cargarlos con caña de azúcar, los barcos, y ron, llevarlos el azúcar y el ron a Inglaterra, cargar en Inglaterra comida, telas, sal y distintas baratijas, y volver a la costa africana a cargar de esclavos. Eso, hay unas cifras que son terribles con cómo se diezmó el continente africano de población, porque uno a veces no dimensiona, y por todos los problemas vinculados al comercio de esclavos, que tiene que ver con la producción de azúcar, por más que nos parezca que no fue así, o que no lo pensemos de entrada. En el siglo XVI, en 1500, África se estima que tenía alrededor de 600 millones de habitantes, y en 1930 se estima que tenía 130 millones de habitantes. A fin del siglo XIX tenía 200 millones, y luego tenía 130 millones en 1930. ¿Por qué en 1930? Porque en 1926 la Asociación de las Naciones Unidas, que es la actual, la Sociedad de las Naciones Unidas, perdón, que es la actual ONU, la Organización de las Naciones la ONU, ahí firmó la Convención sobre la Esclavitud para abolir la esclavitud, en 1926, a nivel mundial. Recién ahí hicieron. Bueno, el tema, además de lo que tiene el trabajo, lo que tenía el trabajo en las plantaciones de azúcar, era diferente, por ejemplo, que se utilizaban también el algodón y el tabaco, porque era más tranquilo. En cambio, la velocidad de la zafra de la caña de azúcar hacía que los esclavos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar vivieran la mitad que los esclavos que trabajaban en las plantaciones de tabaco. Era esa la proporción. Cosas terribles. Y bueno, antes del desarrollo de la máquina a vapor, de la invención de la máquina a vapor, el azúcar era el producto importado en Inglaterra más importante y más lucrativo para Inglaterra. Así que dimensionemos un poco los problemas que tiene la humanidad. Como decía, ¿quién decía? Sartre,
o alguien decía que la historia del mundo se puede contar con un grano de azúcar. ¿No? ¿Cómo era? No, Sartre decía... Sí, Sartre decía eso. Después, porque se nos cruzaron un par de frases ahí en el estudio de la caña de azúcar, y Sartre decía eso, después hay otro autor que dice que a través de la historia de un grano de azúcar se pueden dar lecciones de historia. De economía, de historia económica, de historia social, o sea, cómo la historia del azúcar está atravesado por todo eso, ¿no? Como otros cultivos, lo que pasa es que el azúcar toma mucha dimensión a nivel mundial. Bueno, y para volver un poco a Argentina, para decir, nosotros hoy decíamos, en Argentina se produce en nuestro país, la zona, uno si piensa en azúcar, piensa en Tucumán, en Jujuy, es la zona donde hay mayor producción. El azúcar se cultiva, el Tano contaba hoy, si querés contar, Tano, de nuevo, dónde se cultiva y qué problemas ambientales ha traído aparejado su cultivo. Sí, principalmente la zona de Salta, Jujuy y Tucumán, donde están insertos los ingenios azucareros, así se le llaman a las industrias que extraen el azúcar de la caña, y obviamente zona de selva de gas, por lo tanto barrieron en muchos casos con toda la selva del pedemonte, de esa selva de yungas, un estrato muy rico en flora, ¿sí? Que prácticamente hoy está desaparecida por el avance de la frontera agrícola. En ese avance la caña tiene mucho que ver. Hay otros cultivos, pero la caña de azúcar tiene mucho que ver. Ahí es donde naturalmente estaban las tipas, los jacarandáes, ¿no? Muchas especies arbóreas, forestales. Que vos si uno viaja al norte y ve los cañas de azúcar, las plantaciones de caña, que son fácilmente visibles, eso era selva originariamente. Hoy queda solamente reservas de lo que era originariamente. La producción de azúcar a nivel industrial está también concentrada. En el año 2015 había alrededor de 23 ingenios, 15 en Tucumán, 3 en Jujuy y 2 en Salta. Entre esos 20 ingenios elaboraban el 98% de la producción nacional de caña de azúcar. Y luego teníamos 2 en Santa Fe y 1 en Misiones. Los 5 principales ingenios concentran el 50% de la producción del país. Así que también hay una gran concentración de producción de caña. Y hablábamos del tema de los destinos, de para qué se utiliza el azúcar que se elabora. En Argentina, en nuestro país, el 40% del azúcar se utiliza como azúcar, como tal. Vamos al supermercado, al almacén y compramos 1 kilo de azúcar en esa bolsa. Azúcar de mesa. El azúcar de mesa. Y después tenemos un 60% de uso industrial, para bebidas gaseosas, caramelos, helados, mermeladas, lácteos y frutas en conserva. Son los destinos del azúcar, uso industrial o uso de azúcar de mesa, como decía el Tano. Y hoy Laurita hablaba de azúcar orgánica también. En nuestro país tenemos 2 ingenios que elaboran azúcar orgánica. Uno está en San Javier, Misiones, y el otro está en Salta. En Santa Fe, perdón, o en Salta. En Salta. En Salta. Bien. Sí, pues, digamos, se ubica en el norte del país porque es una planta, como decía Martín al principio, tropical, subtropical, por lo tanto, no le gusta tanto las zonas templadas, ¿sí? Por eso se ubican ahí. Y bueno, el proceso de extracción, ¿sí? Básicamente consiste en, después de la zafra, que es la cosecha, se la troza, se muele, ¿sí? Se la pasa por lo que se llama un trapiche, para extraerle todo el jugo, ¿sí? Lo primero que se obtiene es una fase líquida, es un líquido. Ese líquido hay que condensarlo, hay que cristalizar la sacarosa que está contenida ahí. Ese jugo que se le llama guarapo, es un jugo verde, oscuro, opaco, y para obtener el azúcar lo que se hace es se la empieza a calentar para evaporar el agua y que empiece a cristalizar, y blanquearla. Para blanquearla se le agrega hidróxido de calcio. Eso hace que se clarifique y tome el tono más claro.
Después se la empieza a hervir y se la somete a un proceso de vacío. Eso ayuda a que se empiecen a formar los cristales. A eso se le llama, a ese producto se le llama rapadura. En algunos países, como en Brasil, por ejemplo, se consume bastante esta rapadura, y en el noroeste de Argentina también. Después se la somete a un centrifugado, que ese centrifugado lo que hace es separar los cristales grandes de las melazas. Y así se obtiene el azúcar rubia o el azúcar cruda, que tiene un 96% de sacarosa. Y después se la puede seguir sometiendo a refinado, ¿sí? Y ese refinado consiste en volver a fundir el azúcar y volver a cristalizarlo. Y los productos que se pueden obtener de la caña de azúcar son, como dice Martín, el azúcar, tanto de mesa como para industrializar, bebidas, ¿sí? Tanto fermentadas, como en el caso del guarapo, o destiladas, como en el caso del ron o la callaza, y vendría a ser un subproducto que tiene que ver con las fibras para celulosa, para elaboración de papel, o incluso la industria textil también usa algo de esto. Así que imagínense todo lo que hay en torno a la industria de la caña de azúcar. ¿Sí? Hay mucho movimiento económico. Hay pueblos que se han desarrollado alrededor de algún ingenio, como por ejemplo el pueblo conocido como Ledesma, que en realidad es General Libertador San Martín, o Libertador General San Martín, allá en Jujuy, con su triste historia de desapariciones y el apagón de Ledesma, donde desapareció el intendente del pueblo. El pueblo tiene el ingenio, al lado del pueblo está pegado el ingenio, y es una industria, decíamos hoy, muy contaminante. Cuando está la época de la zafra, que se da desde mayo hasta octubre, aproximadamente todo el invierno, hay un olor en el ambiente que es realmente nauseabundo, vinculado al proceso de elaboración del azúcar y todos sus derivados. Claro, además se acumula el bagazo, que es el residuo, y evidentemente en el proceso de degradación del bagazo emite un olor nauseabundo, ¿sí? Bien. Tenemos que terminar con este segundo bloque, ya estamos repasados de tiempo. Vamos a escuchar un tema de Calle 13, que ya lo hemos escuchado en algún otro programa, pero nos gusta mucho. Menciona al azúcar, y se llama Latinoamérica. A los cañaverales cubanos. Los cañaverales cubanos. Y volvemos con otras plantas diferentes a la caña de azúcar.